Hoy vamos a ver entonces la material a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta actividad 21 vamos a repasar todas las medidas de posición, las medidas de posición central y no central. Vamos a ver también justamente los cuartiles, que son medidas de posición no central, y vamos a interpretar esas medidas en el contexto del problema planteado y después vamos a realizar algunas recomendaciones. Si se corta en algún momento, vuelvan a entrar al link para continuar la clase, como hemos hecho en clases anteriores. Bien. Bueno, ¿qué nos dice esa actividad 21? Nos dice que, bueno, conforme la actividad 24 de unidad 1, referida a una heladería que cuenta con 2 sucursales en la ciudad de Córdoba, una ubicada en la zona norte y otra en la zona sur. Entonces presenta la información sobre el número de pedidos telefónicos recibidos por día, para una muestra aleatoria de 20 días. Bien, aquí tienen los valores y les está pidiendo para cada sucursal que calculemos las medidas descriptivas y analicemos cada variable y obviamente efectuemos comparaciones. Nosotros vamos a hacer una parte hoy de lo que nos pide esa actividad. Entonces tenemos que repasar que hasta ahora que hemos visto la organización y presentación de los datos y también hemos comenzado a ver lo que es el análisis de datos. Hemos visto las clases pasadas, los distintos gráficos según los tipos de variables, las tablas de frecuencias también relacionadas con los tipos de variables, qué tipo de tablas de frecuencias hacemos, qué frecuencias le podemos calcular a cada una, y estamos en esta etapa de la medida resumen. Decíamos entonces que en esas medidas resumen tenemos tres grandes ramas: medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Nosotros ahora estamos viendo lo que son las medidas de posición. Bien. Así que vamos a ver entonces, repasando lo que son las medidas de posición central, que ustedes ya a esta altura más o menos lo tienen que tener claro, que sería la media o promedio, la mediana y la moda. ¿Sí? Allí tienen ustedes los conceptos teóricos para que los repasen, no nos vamos a detener demasiado. Solo decir, ¿no es cierto?, que la media era justamente la suma de todas las observaciones que tenemos dividido por el total de datos. Y después vamos a ver cómo se interpreta. La mediana es el valor central de los datos que me divide a mis datos ya previamente ordenados con respecto a su magnitud, también en dos partes iguales, y después vamos a ver justamente que ese valor es un punto de corte que nos va a permitir tomar conclusiones acerca también del valor de la variable. En el caso de la moda, es el valor de la variable también que tiene mayor frecuencia. Y que también la forma de determinar estas medidas de posición va a ser levemente diferente cuando yo tengo unos datos como una serie simple, o si los tengo organizados como una tabla de frecuencia, o en aquellos casos en los que directamente, yo uso el software. Vamos a ver qué limitaciones tiene también. En cuanto a las medidas de posición no central, ustedes ya han visto que están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles me lo dividen en cuartos, los deciles en 10 y los percentiles en 100. Nosotros vamos a ver hoy los cuartiles. Entonces ustedes allí tienen qué es cada cuartil. El valor de la variable que supera no más del 25% de las observaciones y obviamente superado por el otro 75% restante. El cuartil 2 sería igual que la mediana, o sea, el valor de la variable que no es superado por más allá del 50% de las observaciones, y ese valor es superado por el resto del 50%. Lo que sería el cuartil 3 es el valor de la variable que supera a no más del 75% de las observaciones y es superada por ese 25% restante. Aquí ustedes también tienen cómo hacíamos para el caso de los cuartiles, para encontrar el lugar o la posición en donde se ubica cada uno de los cuartiles. Entonces acá tenemos, o por orden del cuartil 1, simplemente ¿qué hacemos? Tomamos, esto generalmente se utiliza cuando uno tiene una serie de datos en forma de serie simple. Por allí puede haber también algunas diferencias con los software, ¿sí? Algunos software
no toman n+1, sino que toman n, o redondean el orden, pero no son grandes las variaciones que existen con los ojos. Entonces, una vez que nosotros encontramos el lugar o la posición donde está el cuartil 1, que es con esta fórmula, entonces buscamos el valor de la variable que está ubicado en esa posición, y eso va a ser el cuartil 1. Y así sucesivamente con el cuartil 2 y con el cuartil 3. Y bueno, allí les dejo una notita respecto de cómo trabaja el Infostat, que lo puede calcular a los cuartiles de dos maneras diferentes. Pero por defecto tiene una manera. Bien, acá también ustedes tienen, en el caso del Infostat, que ustedes van al menú, una vez que han abierto la base de datos que les interesa, estadística, medias resumen, acá tienen, ¿no es cierto?, las cantidades de la zona norte y de la zona sur, y lo único que hacemos es seleccionar esas variables hacia la otra ventanita y le damos aceptar. Una vez que le damos aceptar, aparece esta ventana que ustedes también ya conocen con las medidas resúmenes, que tiene algunos tildes por defecto, pero nosotros les podemos agregar todas las medidas de posición que querramos. Acá tenemos el tamaño de la muestra, el promedio o media, bueno, acá hay uno de dispersión, pero tenemos mínimos, máximos, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3, y le damos aceptar. Y allí entonces nos da una ventana con los resultados, que simplemente aquí he copiado. Y tenemos entonces, por un lado, las variables, que dijimos que era de un conteo. ¿Cuál es la variable de interés? Alguien que active el micrófono y me diga qué contábamos por zona en este ejercicio. ¿Cuál era la variable de interés? El número de los pedidos telefónicos recibidos por día. Perfecto, el número de pedidos telefónicos que recibíamos por día. Entonces, eso es muy importante, poder detectar cuál es la variable de interés, porque entonces, hemos hecho el análisis, entonces ahora que vamos a interpretar, a ver alguien que se anime a decir, ¿qué es estos 5,95? El promedio de zona norte de la cantidad de pedidos y el promedio de zona sur por día. Bien, ¿cuánto sería en cada caso? En zona norte 5,95 y en zona sur 4,70. Bien. Entonces, ¿qué tenemos además? Tenemos que el mínimo de pedidos por teléfono es de 4 y el máximo de 8 en la zona norte, y en el caso del sur, el mínimo son 2 y el máximo son 6. La mediana. A ver, ¿quién se anima con la mediana? El valor del medio. Es el valor del medio, sí. Pero además uno puede decir, sí, la mediana es 6 o la mediana es 5 según la zona. Pero ¿qué más puede decir? La variable de interés era el número de pedidos telefónicos. No estamos hablando de ventas en pesos, estamos hablando de número de pedidos. Entonces volvamos de nuevo. La idea, está bien que participen para que podamos ver estas cuestiones. Entonces Es el punto central de la distribución. Es el punto central de la distribución, en este caso, sí. Pero además de decirlo, digamos, desde el punto de vista estadístico, nosotros tenemos que poder transmitir a personas que no conocen de este tema. Entonces, podemos decir que la mitad de los pedidos que tenemos por teléfono en la zona norte no superan los 6 pedidos. Mientras que el otro 50% obviamente supera los 6 pedidos. En el caso de la zona sur, el 50% de los pedidos, ¿sí?, son hasta 5. Vamos al cuartil 1. En el cuartil 1, ¿qué me dice? Que el 25% piden hasta 5 pedidos por teléfono. Mientras que en la zona sur, el 25% piden hasta 4 pedidos por teléfono. En el caso del cuartil 3, alguien que se anime. Es el valor que supera el 75% de las observaciones a izquierda y es superado por el 25% de las observaciones restantes ubicadas a su derecha. Bien. Y en términos del problema, ¿qué sería? El 75% piden hasta 7 pedidos telefónicos. Exactamente. Medidas centrales, la media y la mediana, y después tenemos
lo que serían los no centrales, que serían los cuartiles en general, el cuartil 1 y el cuartil 3, y sabemos que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Pero nos estaría faltando la moda. Y si ustedes han visto ya en el material teórico y también en los videos que se han presentado, el Infostat en particular no calcula la moda, pero hay otros softwares que sí, un Excel lo hace, un SPC lo hace, pero entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Si con el Infostat no me lo da directamente en las medidas resumen, podemos tomar las tablas de frecuencia. En las tablas de frecuencia dijimos que por definición la moda que era el valor de la variable que tenía mayor frecuencia. Entonces lo primero que nos tenemos que fijar nosotros es en las frecuencias absolutas y ver cuál es la que es más alta. ¿Sí? Ustedes que ven que la más alta es 6, pero esa es la frecuencia. Y dijimos que por definición la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Entonces vamos al valor de la variable, que es lo que ustedes tienen acá en rojo, que sería el valor de la variable 6. Entonces lo que estamos diciendo es que la cantidad más frecuente de llamados por teléfonos en la zona norte es de 6. Si vamos a la zona sur, nos fijamos en la frecuencia y la más alta es la 7, o sea que corresponde al valor 6. ¿Queda claro? Por otro lado, ustedes también habían visto, porque esto es para que ustedes integren lo que estábamos viendo de las primeras unidades, cuando veíamos los gráficos, y obviamente las tablas de frecuencia, con las medidas de posición. Ustedes ya saben que cuando la variable es de tipo discreta, el gráfico adecuado para las frecuencias absolutas, o la frecuencia relativa, es el gráfico de bastón. El Infostat no lo hace en forma directa, sino que uno lo tiene que hacer a través del gráfico de barra y pasar, acá tenían seguramente casos, zona norte y zona sur, y van pasando de a una el caso como variable graficar y el criterio de clasificación por la zona. Ese es el truquito que tienen que hacer para poder tener el gráfico de bastón. Y después hacer lo mismo para el caso de la zona sur. O sea, aquí abajo el criterio de clasificación cambia. Entonces van a tener estos dos gráficos que ustedes ya han visto en la unidad 1. Bien. Entonces acá yo les he transcrito para que comparen las medidas de posición en cada una. Por un lado, ustedes, antes de ver los gráficos, ya mirando las medidas de posición media, mediana y el valor de la moda, pueden darse cuenta, sin mirar el gráfico, aunque acá lo estamos observando, que si el promedio o media, que me daba 5,95, la moda que ya calculamos hace un rato con las tablas de frecuencia me da 6, y la mediana me da 6, entonces la distribución, con solo mirar los valores, uno sospecha que la distribución es simétrica. Si es simétrica, entonces el promedio es representativo de los datos. En realidad, las tres medidas son adecuadas, pero digamos, muchas veces ustedes se van a encontrar con la pregunta que les dice, bueno, en esta distribución, en estos datos, ¿cuál es la medida de posición adecuada? Y la medida de posición adecuada que tiene las mayores propiedades es el promedio. Entonces acá el promedio me representa a los datos porque la distribución es bastante simétrica. Mientras que en la zona sur, si ustedes se fijan, es marcadamente asimétrica, y es asimétrica izquierda. Y ustedes también lo podían ver con los valores que tenían. ¿Por qué? Porque tenían, por un lado, el promedio 4,70, la mediana un poquito más grande, y la moda más allá a la derecha. Entonces, mirando solamente estos valores, también me daría una pauta de que esa distribución es asimétrica izquierda. Nosotros ahora lo estamos corroborando con los gráficos y las medidas de posición. También acá tienen los cuartiles, ¿sí? Los tres cuartiles para que ustedes vean y comparen. Así que pueden ver tranquilamente esta diferencia en cuanto a la distribución. O sea, también muchos han preguntado en los foros cómo yo describo un gráfico, o ahora que tengo también las medidas de posición. Bueno, cuando yo miro un gráfico puedo ver el valor mínimo, el valor máximo, el lugar donde hace un pico, si tiene una sola moda o si tiene varias, si es bimodal, o si tiene más de dos, si es multimodal, o si es asimétrica izquierda, derecha, o bastante simétrica como el caso de la zona
vamos bien.